Aurora Sierra, diputada del Congreso de Puebla por el distrito 18, que si mal no recuerdo está en Cholula, ¿no? Así es, con cabecera en Cholula de Rivadavia, pero abarca las dos Cholulas. Diputada Aurora Sierra, bienvenida, esta es tu casa, ¿eh? Muchas gracias, Rodolfo, un abrazo a tu amable auditorio, yo encantada de bueno, pues poder expresar a la ciudadanía, pero sobre todo de que me puedas hablar de este espacio. No, nosotros encantados, encantados de que vengan los diputados. Reitero, entiendo su agenda, lo entiendo a la perfección como andan, ¿no? Por lo cual aprecio mucho que hagan un huequito para poder venir. Oye, diputada, cuéntanos, tú eres diputada por el distrito 18 de Cholula, ganaste la elección, ¿no? Así es, ganada, sudada, caminada, ¿no? Poco cerca de 54,000 votos en la zona. Y bueno, pues justamente toda la agenda, ¿no?, de la zona metropolitana, precisamente por ello. Diputada por el Partido Acción Nacional, ¿no es cierto? Así es, perfil ciudadano, vengo de la academia, de la sociedad civil, y bueno, pues procurando representar justamente este distrito que, como sabrás, es verdaderamente interesante, ¿no? Yo siempre lo digo, podemos tener extremos, ¿no?, en las juntas auxiliares, digamos, de verdad todavía con algunos cinturones, pues hasta de pobreza extrema, claro. de Así verdad. Así es. Y tenemos por otra parte también necesidades que deben ser dichas, ¿no? En toda la zona de Angelópolis, en toda la zona de la reserva de este lado es el mundo opuesto, ¿no? Y los fraccionamientos, ¿no?, que son también tan importantes. Un montón en San Pedro Cholula. ¿Cuántas juntas auxiliares tiene San Pedro Cholula? Tenemos 14. 14 juntas auxiliares y hay unas verdaderamente pobres, pero bueno, el distrito abarca San Pedro, San Andrés. San Pedro y San Andrés. San Andrés Cholula, son los dos del distrito 18. Así es. Bueno, oye, diputada, decías de los estudios, yo quiero presentarla correctamente. Cuéntanos cuáles son tus estudios, porque vi tu currículum y me parece muy interesante. Bueno, pues de formación soy internacionalista. Estuve becada en la Universidad de las Américas. Bien. Vengo de la cultura del esfuerzo, y bueno, pues además de eso tengo una maestría en rendición, en fiscalización y rendición de cuentas por la UAP. Eso casi no se usa ahora, ¿no? No, y creo que es muy oye, es importante, porque una diputada sea experta en fiscalización y rendición de cuentas, oye, pues o sea que analizas muy bien todo el tema de... Me tomo muy en serio, ¿sabes? Esta parte de la representación popular, porque ahí está implícita a cada momento esta rendición de cuentas. Claro. ¿Sí? Necesitamos, por supuesto, estar rindiendo cuentas, informando a los ciudadanos, es nuestro deber, no nos hacen un favor, ¿no? Yo creo que es nuestra obligación estar siempre ahí. Y bueno, por otra parte, fíjate que me iba a doctorar, detuve el proceso, digamos, académico en ciencias sociales. Bien. Y para poder regresar a gran parte de lo que iba a implicar mi tesis, ¿no? Bueno, concluí la maestría en psicología clínica también. ¡Wow! En psicología, me encanta. Me interesa todo este tema del fenómeno social, ¿no? ¿Por qué tenemos los fenómenos que tenemos? Claro. Siempre he dicho desde la academia, sostuve, ¿no?, que de verdad debemos tener más sociólogos, más psicólogos, más estudiosos de la ciencia social, que a veces pensamos que las ciencias sociales deben estar apartadas y que debemos apostarle muchísimo o todo, digamos, a la estadística, ¿no?, a las ciencias duras, cuando en verdad el análisis del fenómeno social implica eso, claro, tacto, ¿no? Más ahorita que tenemos tantos altos índices de violencia, altos índices de inseguridad, el fenómeno de la violencia contra las mujeres. Así es. Y bueno, pues eso, he tenido la oportunidad de participar en distintas universidades a nivel internacional, la Hebrea de Jerusalén, por ejemplo, la Escuela de Labor Social de Moscú. Wow. He estado en Estados Unidos también, obviamente compartiendo algunos diplomados en la propia América Latina, en Argentina. De verdad, bastante preparada la diputada. Ojalá quisiéramos que así fueran todos los diputados. Oye, diputada Aurora Sierra, diputada del distrito 18 de Puebla, diputada por el Partido de Acción Nacional. He visto tu actividad legislativa y te has enfocado en muchos temas, pero mucho en el tema de género, de la mujer, de la violencia vicaria, de esto de la violencia ácida. ¿Qué es eso, Bueno, pues es justamente esta violencia que generalmente, o hasta en un 80% según estadísticas, pues se le ejecuta a una mujer, a niñas, digamos, o a mujeres, muchas veces, o en la mayoría de sus casos, por sus exparejas. Es decir, son crímenes en razón de odio, y desafortunadamente, bueno, pues es esa violencia, digamos, que se ejecuta a través de sustancias químicas, corrosivas, que pueden dejar un daño, pues obviamente
material en esa exposición en la piel, en los órganos, generalmente te digo, de las mujeres, y que desafortunadamente sucede cuando una pareja, ¿no? Un agresor, pues ya no está dispuesto a dejar de controlar, ¿no? A veces a una mujer cuando ésta decide darse la vuelta. Ahí está el caso de la saxofonista Elena Ríos, pero en Puebla tenemos también muchos casos. Sí, es el caso más famoso a nivel nacional, pero aquí ha habido casos, ¿verdad? Desafortunadamente, ¿no? Entonces, la violencia ácida, digamos que toma el nombre, vamos a decirlo así de manera popular, por el primer corrosivo, ¿no? Que sería el ácido en este caso. Sin embargo, como lo he presentado en la iniciativa, pueden ser una serie de sustancias químicas, y por ello en mi caso la propuesta es que se reconozca en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en Puebla como violencia por sustancias químicas, que podrían ser ácido o incluso cualquier otro corrosivo, ¿no? Que pudiera afectar sobre todo la visión. Cuando suceden estos ataques, desafortunadamente, sucede mucho que se afecta la vista, ¿no? O sea, se afecta, digamos, pues obviamente parte de la identidad de una mujer, que es la cara. Oye, ¿esto ya se propuso? ¿Cómo va? Ya se propuso, primero, quien toca el tema, hay que decirlo, en el Estado, en el Congreso, es el diputado Néstor, hace una propuesta. En general, digamos, pasan algunos meses, y en mi caso, pues propongo esto, ¿no? O sea, digamos, no se había propuesto aumentar la pena de 20 a 30 años, y hoy también trabajando después de estos, digamos, de estos foros que tuvimos con expertos, incluso uno que convoqué en el Congreso del Estado cuando vino Elena Ríos también. Así es. Y también con las fundaciones como Carmen Sánchez. Bueno, pues también vimos, o las propias colectivas, las propias sobrevivientes son quienes nos dicen, bueno, pues es que se tendría que elevar a lo máximo. Y en mi caso sigo trabajando para que esto sea una tentativa de feminicidio, independientemente de los resultados que de ella sucedan, ¿no? ¿Por qué? Porque dicho por las sobrevivientes, y es a quienes debemos de verdad escuchar en cualquier iniciativa, es la manera en que en mi caso tengo para integrar las iniciativas. Dicen, y lo dicen bien, ¿no? O sea, te matan en vida. O sea, quien te arroja ácido, o sea, desafortunadamente no tenía la intención de que quedaras viva, ¿no? Sino echarte a perder la vida, ¿no? Exactamente, y además hay que decirlo, un ataque con ácido puede ser, insisto, tan agresivo que puede llevar a decenas o cientos de cirugías en una mujer, donde dicho incluso, insisto, por las sobrevivientes, como en su momento Carmen Sánchez, o sea, te expones, ¿no? O sea, en cada cirugía te estás exponiendo nuevamente la vida, ¿no? Algunas se afectan tráquea, algunas afectan incluso órganos internos, insisto, no es un tema superficial. No es un daño a la piel, exclusivamente, ¿no? O sea, ¿no? Y a la piel, también, por ejemplo, en esta propuesta que yo hacía de 200 a 500 UMAS en sanción, nos decía muy bien en ese panel de expertos, y me decía Elena Ríos, que nos hizo una suma muy rápida, ¿no? En la mesa, o sea, y dice, a ver, si yo multiplico, ¿no? O sea, a ver, el tema de las 3 cremas que yo necesito, vamos a decirlo así, para un tratamiento, digamos, acorde, ya no digamos intensivo, ¿no? Pues esto supera la cantidad de 20, ¿no? O sea, es un gasto, claro, de las 200, ¿no? Entonces, creo que es importante saber el grave daño, ¿no? Que es un problema de Estado, la violencia ácida, y que necesitamos además considerar que muchas de ellas, por ejemplo, como sobrevivientes, dicen, quizá la ley a nosotras ya no nos sirve, ya tenemos el daño. Necesitamos transitar en un momento incluso a saber cómo el Estado va a garantizar, ¿no? Pues la prevención de estas situaciones, para que luego no tengamos que discutir la reparación del daño, que es excesivamente costoso. Es correcto, pero sí me interesaba mucho eso, aclarar este tema. También has estado muy activa en el tema de violencia vicaria, ¿esa qué es? Así es, bueno, pues es cuando básicamente una expareja, en el caso de otra vez las exparejas, con quien hayas procreado un hijo, ¿no? Te amenaza con quitártelo, ¿no? Con decirte, te voy a dar donde más te duele. Entonces, es una violencia que se ejecuta interpósita persona, ¿no? A través de otro, por sustitución, en este caso, se hace rehén a los hijos,
para darle donde más le duele a una madre, Claro. Ese es el concepto y ese es el tema, porque algunos dicen, ¿por qué no al revés, no? O sea, si también hay agresoras que a veces no dejan ver al papá, ¿no? A los niños. Suele pasar. Es decir, se reconoce que ese fenómeno existe, pero violencia vicaria es exclusivamente ejecutada de un progenitor, de un agresor, de una expareja, de una mujer que ha decidido ser madre, justamente porque de manera psicológica, biológica, a quienes hemos decidido ser madres, pues obviamente tenemos una gran afectación, digamos, por el hecho, pues de poder sufrir alguna violencia en contra de nuestros hijos, ¿no? Que ocurre bastante, ¿no? O sea, el hombre, pareja o lo que sea que haya engendrado o haya tenido hijos con una mujer, siempre esa es la presión, ¿no? O sea, aquí el control lo tengo yo y ahora voy sobre el control de los hijos, ¿no? Así es, y bueno, pues hay datos muy interesantes. Estaba platicando con Sonia Bácaro, que es justamente la académica, la psicóloga clínica de Argentina, que está radicada en España, que hace toda esta teoría por más de 10 años, se dedica a escribir al respecto. Y bueno, decía ella, el hecho de decir que la violencia vicaria es ejecutada de hombres hacia mujeres, no lo digo yo, dice, está ahí en las carpetas, lo dicen, ahí están los juicios donde el hombre dice, te voy a dar donde más te duele, ¿no? Yo hacía un análisis, justamente desde esta perspectiva de psicología clínica, el otro día en un foro, donde me decían, bueno, es que, me decía una chica, yo soy hija de un padre, ¿no?, que ha padecido, ¿no?, a una pareja, etc. Yo le decía que incluso hay comportamientos de manera psicológica que nos diferencian en esta perspectiva femenina y masculina. Que a un hombre, hagamos un ejercicio imaginario a todo el auditorio que nos está escuchando, ¿qué es lo que más le duele generalmente? Es decir, en la casuística, ¿no? Es decir, en la generalidad de los casos. ¿A una mujer verdaderamente le pegas con su propiedad o le pegas quitándole a un hijo? Yo creo que el tema de los hijos. A las madres, ¿no? Sí, claro. O sea, yo creo que pocas personas aquí nos atreveríamos a decir que una mujer que ha sido consciente, ha elegido su maternidad, sí, claro. O sea, puede tener propiedad, ¿no? Claro, pero hasta por instinto, incluso en los animales, ¿no? Sí, es proteger a los hijos, ¿no? Entonces, si tú preguntas al revés, ¿qué es lo que más le dolería a un hombre? Y vamos a la casuística, y vamos a la estadística, vamos a los datos, ahí están los juicios, ahí están las carpetas. ¿Por qué ocurren los feminicidios? Que ahí viene el caso de la propuesta en ley Monzón, ¿no? Generalmente porque le das en la propiedad al hombre. Meterte con sus bienes. Con sus bienes, con su coche, sueldo, con su dinero. O sea, ¿estamos o no de acuerdo? Totalmente. ¿Podemos aceptar ese debate? Que nos duele en distintas maneras, pero a las mujeres nos duelen los hijos, es lo que más nos duele. Ahí está radicada la violencia vicaria. Entonces, desde 2021 yo escucho una colectiva que se llama CAMCAI, nos reunimos todos. Sinceramente, yo tampoco sabía que así se llamaba, ¿no?, ese fenómeno. Yo incluso había presentado las primeras iniciativas sobre violencia política, sobre muchas cuestiones cuando iniciaba la legislatura. Y las escucho de verdad y digo, bueno, este es un tema que me parece que tiene que atenderse. Lo veía de verdad bien complejo, Rodolfo, bien complejo de que pudiera pasar, ¿no? En el Congreso iban tocando por todos los congresos y desafortunadamente no les escuchaban. O si les escuchaban, dejaban pasar un tema que si hoy lo sabemos, pues nuestras abuelas, tías, madres lo han padecido, así ¿no? Así es. Y desafortunadamente, entonces les dije, pues no sé hasta dónde vaya, pero sí aseguro que esto se va a empezar a escuchar en el estado de Puebla, ¿no? Hago el primer exhorto, seguimos trabajando hasta que en enero presento la iniciativa y bueno, se van sumando legisladoras, por supuesto, y aunque no fuimos el primer estado en votarla por unanimidad, que fue hasta julio, sí fuimos obviamente un referente en el tema nacional y hoy pues ya más de 17 estados siguen avanzando en la aprobación de esta ley vicaria que es en favor de las madres mexicanas y que a mí me parece que es razón de Estado, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Oye, diputada Aurora Sierra, Distrito 18, Cholula, Puebla, las Cholulas es el Distrito 18. También veía yo hace unas semanas que pues intentaste jurídica y desde tu postura como legisladora defender a una regidora del Ayuntamiento de San Pedro Cholula. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, pues más o menos. Sin entrar en polémica, aquí no atacamos ni defendemos a nadie, pero la diputada defendió por violencia de género. Así es. A una regidora de San Pedro Cholula. Digamos. Violencia ¿no? política. ¿No? Fue una secuencia de hechos, pero yo me enfoco particularmente en la manera en que es tratada después de que hay una resolución del tribunal en el caso de la regidora, y bueno, pues por parte de, en este caso del Cabildo, concretamente de la presidenta que ordena, bueno, pues a que llegue salga, fuerza, ¿no? pública y que la saque, Es. ¿no? Creo que no, para empezar, no era para tanto, esas formas, digamos, en una sociedad, en un contexto donde las y los servidores públicos estamos inmersos siempre yendo a los 25 de cada mes, ¿no? Procurando o diciendo que estamos en favor de una vida libre de violencia contra las mujeres. Bueno, pues creo que era sobrado ya para empezar, ¿no? Recordemos que, bueno, incluso para mi gusto aún la violencia política es una de las más agresivas porque es una de las más invisibles. Es decir, en una sociedad con altos índices de violencia, estamos esperando a veces a ver sangre, ¿no? Que corra sangre para pensar, o que exista muerte, para pensar que ya si acaso eso es muerte, y a veces ni eso. Que eso es violencia, ¿no? Sí. Y a veces ni eso. Entonces, la violencia política es tan subjetiva a veces, es tan impalpable que lo damos por hecho. O sea, estaba dentro de sus atribuciones, o sea, poder sacarla, ¿no? Vamos a decir así. Pero la ley es clara cuando dice que por violencia política debemos entender, entre otras cosas, cuando se invisibiliza, se menoscaba tu función también, ¿no? Y obviamente creo que no soy la única en pensar que eso que sucedió en ese momento estuvo sobrado. Ya no digamos lo que tiene que ver con la resolución, lo que tendría que resolverse y lo que no toco hasta en tanto sucedan los procesos. Pero además de eso, bueno, pues se vuelve, ¿no? Por parte de la Contraloría Municipal a enviar, digamos, una solicitud, ¿no? O sea, de revisión por parte del Congreso para que en su momento pueda ser revocado este nombramiento, ¿no? Que además es constitucional y fue electa, ¿no? También, o sea, y en la misma alianza, ¿no? Finalmente es una controversia ahí porque una regidora aparentemente tiene un cargo de regidora y tiene otro cargo en otra instancia pública, y eso significa dobletear, ¿no? Entonces, hubo una denuncia en el Instituto Electoral del Estado, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla dictaminó que efectivamente no podía ocurrir, pero sacarla con fuerza pública fue lo que... Sí, digamos, y aparte de eso, lo que nos llega, y algunas diputadas, por supuesto, y diputados de los distintos partidos, lo vemos de esta forma, ¿no? Es como esta tendencia, no hablo solo de San Pedro Cholula, a veces de los presidentes y las presidentas municipales, ha ocurrido de pensar que pueden despedir. Sí, que los regidores son sus empleados, ¿no? Exacto. No son sus empleados. No son sus empleados, son también representantes populares, electos también, ¿no? Obviamente por la ciudadanía, y no están para servir a los presidentes municipales. Ha pasado en varias alcaldías. Y dicho sea con toda la exactitud, ¿no? De la palabra al respecto. Entonces creo que eso es un paradigma que tenemos que ir venciendo, ¿no? Y creo que la figura del diputado local debe estar también absolutamente para eso. Recordarle a las y los presidentes que si bien hay mucho por fortalecer el tema del municipalismo, apoyar, debemos también actuar en la defensa de estas funciones de las y los regidores. Son la primera cara. Yo siempre lo he dicho, son las y los presidentes, son los ayuntamientos la primera cara al ciudadano. Siempre. Sin embargo, los regidores lo son aún más. Y muchas de las veces han estado desprotegidos. Cuando sucede este caso, muchas regidoras y regidores del Estado me empiezan a escribir, tristemente, de distintas fuerzas. Aquí también, ¿no? Así es, desafortunadamente. Oye, pues sería una bandera extraordinaria el que se pudiera atender estos llamados. Pero a mí me llamó mucho la atención, lo digo aquí públicamente, que Aurora Sierra es del PAN y la presidenta municipal es del PAN, y aún así tú defiendes el Estado de Derecho, ¿no? Así es, fíjate que es importante. Me llamó mucho la atención. No, por supuesto, y debo decirlo que por supuesto que te enfrentas al paradigma, lo voy a poner como paradigma, ¿no? De pensar que porque perteneces a un mismo partido, vas a solapar las cuestiones que estén mal realizadas. O sea, parece, y hablo de la sociedad, sí, ¿no? Sí, en general. Como una
panista le pega a otra panista, ¿no? Y quizá también algunas voces dentro del partido pues no estaban muy contentas con el tema. No fue, o sea, ni es un tema personal y tampoco es decir, creo que para tener la calidad moral de muchas de las cuestiones que en efecto hacemos dentro del partido, necesitamos también poner orden. Imagínate en mi caso, San Pedro es la cabecera del distrito al que represento. Claro. Y por supuesto que legislo para todas, para todos, para los que votaron por mí y para los que no lo hicieron. Y muchas veces se me cuestiona, ¿no? Es que seguramente estás en contubernio con los enemigos de la otra fuerza. No, ni amigos, ni la regidora puedo decir que sea mi amiga, pero es una mujer que merece, para mi gusto, incluso hasta por lo que yo he padecido, ser defendida. Muchas de las veces yo hubiese esperado que una diputada alzara la voz por mí cuando padecí muchos de los procesos de violencia política que tuve en el pasado. Fíjate. Lo mínimo que me corresponde hoy como diputada es escuchar, obviamente bajo razones fundadas, por eso digo que no puedo ahondar más en el tema hasta que existan las soluciones. Lo mínimo que me corresponde es dar voz a las mujeres. Bueno, pues me parecía importante citarlo, ¿no? Que siendo el mismo partido, no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Generalmente hay contubernio, ¿no? Hay entre los de un partido y se tapan sus anomalías. Pero bueno, oye, diputada, para ir finalizando, desde luego agradeciéndote, ahorita te paso todos los mensajes que tienes, pues vienen, este año quizás no tanto aquí en Puebla, pero sí hay elecciones en Estado de México y en Coahuila, pero es el gran preámbulo para el año político por excelencia de Puebla. Vamos a elegir todo, presidente de la República, senadores, diputados locales, federales, alcaldes, bla, bla, bla. Pues empieza a haber muchas inquietudes. ¿Cómo ves lo que viene en Puebla? ¿Cómo lo ves para tu partido? ¿Cómo lo ves para Aurora Sierra? Bueno, pues creo que va a ser justamente un año muy, muy, de verdad, interesante. Ya se están prendiendo, ¿no? Los ánimos poco a poco. Creo que conforme vayan avanzando los meses, ¿no? Lo cual también es normal, a mí no me extraña. Yo siempre he definido a la política, ¿no? Y sobre todo al proceso electoral dentro como una bolsa de valores, ¿no? Donde todo está cambiando minuto a minuto. Esas coyunturas, ¿no? Que nos van pues perfilando para muchas situaciones que suceden, y a veces lo que creemos que va a pasar, llega el momento y pasa todo lo contrario, ¿no? Entonces, creo que va a estar interesante. Hay muchísimos actores, ¿no? En las distintas fuerzas, que creo que dan para mucho, ¿no? En esta escena, que se esperaría que se privilegiara, como pudimos pues también hacerlo en ese sentido, actuar, el tema del bien por Puebla, ¿no? Puebla merece estabilidad social. Puebla merece de verdad tener políticas y políticos de altura. Yo sí creo que eso tiene que suceder. Bueno, perdón que te interrumpa, tú fuiste de las diputadas y diputados que votaron casi en unanimidad para que hubiera gobernador sustituto en un día, ¿no? O sea, y votaste por Sergio Salomón Céspedes Peregrina privilegiaron la estabilidad de Puebla a los diputados. Por supuesto, y se los puedo decir rapidísimo, ¿no? Decían, no, es que eso obedeció interés ninguno. Vamos a decirlo desde la política, minuto a minuto, no tener un gobernador en turno puede llegar a generar más inestabilidad, ingobernabilidad, cosa que no íbamos a permitir ya para Puebla. Quienes en esa decisión estuvimos, de todas las fuerzas políticas, y como decía, necesitábamos garantizar la gobernabilidad del Estado. ¿Votaste en conciencia, diputada? Yo voté en conciencia. ¿Alguien te llamó que no lo hicieras o algo? ¿Nadie te pidió algo? Nadie me pidió, ni me pidió votar, ni me pidió no votar, que no lo hiciera, o al menos no me enteré, ¿no? Entonces creo que, bueno, eso viene. Creo que las elecciones en los estados que mencionas van a ser también interesantes, algunas por los efectos y naturaleza de la propia alianza o del Partido Acción Nacional, ¿no? Así es. Por ejemplo, Estado de México, claro. ¿No? Cómo se están, a lo mejor cómo empezó en un puntero en su momento, pues la representante en este caso de Morena, y cómo ahora, ¿no? Por distintos factores, pues la alianza se está sobreponiendo ahí. Y en el caso del norte, pues también creo que hay factores ya muy específicos, ¿no? Que también pues son dignos de considerarse en este ¿Tú crees que se reedite la alianza PRI-PAN-PRD en Puebla? Yo creo que según lo que se dice a nivel federal, así va a ser. Pero habrá que ver. Puebla, yo lo único que puedo decir es que Puebla tiene ciertas coyunturas, ¿no?
en las que no me extrañaría que se reconfiguraran digamos, los procesos que hasta hoy tenemos, ¿no? Todo parece que sí, las declaraciones del presidente, en este caso del PRI, han sido que así será, ¿no? Uh-huh. Yo creo que mucho estará en las negociaciones a las que puedan llegar, sobre todo en el caso del Partido Acción Nacional, del PRI, por supuesto, pues ver también el tema del PRD, ¿no? En ese sentido. El líder de tu bancada todavía hasta el 15 de marzo, Eduardo Alcántara, se ha dicho también en estos micrófonos que pues todo indica que sí se va a llevar a cabo, pero habrá que negociar pues las candidaturas, ¿no? Pues es que ahí está el detalle, ¿no? Cuando tú me preguntas, ¿eso va a suceder en Puebla? Pues nada más es cuestión de saber qué tanto se van a poner de acuerdo los tomadores de decisiones. Y sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo que es muy importante, algo que sí te podría decir desde adentro, es importante que la alianza privilegie, como en general creo todos los partidos, pues obviamente candidatas y candidatos cercanos a la ciudadanía. Ojalá. Ya no aguanta un proceso electoral de verdad. La ciudadanía me da la impresión que no aguanta, ¿no? Como imposiciones, ¿no? A veces pues de los mismos perfiles que desafortunadamente poca productividad tienen en ciudadanía, ¿no? Absolutamente. Y en mi caso, me preguntabas qué sucede conmigo. Sí, ¿veremos a Aurora Sierra próximamente en algún proceso próximo? Por supuesto que quiero estar en una boleta en el 2024, en cuál y de qué forma, creo que es pronto, ¿no? Ante todas las situaciones que se tienen que ir acomodando. Por supuesto que de base me encantaría seguir representando, ¿no? En el distrito, obviamente desde la alianza, obviamente desde el Partido Acción Nacional, y yo espero que se privilegien los resultados, ¿no? Yo espero que se privilegie todo el trabajo que con toda pasión y responsabilidad procuro hacer, y que al final la ciudadanía es la que tiene la percepción, la que nos va a ayudar a medirnos, la que nos va a decir estas son mis canicas, y saber cuánto valen para seguir participando en la política de Puebla. Eso es lo que sí me veo participando, por supuesto, y esperemos que las condiciones pues así se acomoden.